Ya estamos con Ricardo Cuenca, exministro de Educación. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hoy es el Día del Maestro y claro, siempre es bueno hacer evaluaciones, pero quiero ir a temas muy puntuales, porque entiendo que afectan no solo a los maestros, sino la calidad de la educación pública en el país. Y me refiero a este proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República recientemente, donde literalmente entiendo se traen abajo la ley de carrera pública magisterial. ¿Estoy en lo correcto o estoy siendo tremendista? Estás en lo correcto, hermano. Muy buenas noches. Permíteme antes saludar a todos los maestros y las maestras por su día, como puse temprano en la mañana, a seguir con responsabilidad, compromiso y alegría el trabajo. A pesar de esto, ¿no es cierto? A pesar de esto, porque la mayoría de profesores cree en el enfoque meritocrático de la carrera. Y lo que hace esto es golpear el corazón de la reforma, que es una práctica que ya se ha hecho con la reforma universitaria, es decir, no cambias todo, sino golpea justamente los asuntos medulares. Y saltarse el concurso de ingreso a la carrera es golpear en la médula el enfoque meritocrático y por lo tanto se pone en riesgo la calidad educativa, ¿no? Es decir, con esta ley lo que están diciendo es que ya no tienes que dar un examen, ya no tienes que prepararte y postular y competir para escalar justamente en tu remuneración, sino que basta los años que tengas, sin importar tu calidad, igual vas a ascender. Sí, claro, porque lo que haces es entrar directamente a la carrera, ¿no? La ley dice que si has sido contratado 3 años consecutivos, puedes tener un ingreso directo a la carrera y luego seguir el rumbo que hace la carrera, a pesar de que no ha sido evaluado para entrar, ¿no? El éxito fundamental de un enfoque meritocrático no solo es el recorrido que siguen en el ascenso en la carrera pública, sino que ingresen de una manera mucho más exigente en términos de demostrar, no solo con certificados, sino con entrevistas, con clases, que están aptos para el puesto en la carrera pública docente, médica, judicial, de la policía. Es decir, cuando el enfoque meritocrático es eso, el ingreso resulta fundamental. ¿Y qué impacto, digamos, puede tener esto en el mediano y largo plazo, cuando hablamos ya de educación pública? A ver, dos. Uno primero, que es bastante más corto de lo que creemos, que tiene que ver con el debilitamiento de todo el enfoque meritocrático en general. En el Perú tenemos poco más de 500.000 de docentes, de ellos 380.000 y algo están en el servicio público. La carrera ha tenido que fortalecerse todo el tiempo porque efectivamente todavía tenemos un número muy grande de docentes contratados, alrededor del 40%. Y eso, digamos, es una sinrazón para un enfoque meritocrático. Pero la alternativa a eso no es que pasen directamente o como se intentó hacer durante el gobierno del profesor Castillo, que era bajar la exigencia del examen para que puedan entrar más personas, ¿no? Entonces, el primer impacto que tiene es en debilitar todos los esfuerzos que están haciendo los propios profesores para poder ascender en la carrera, que termina siendo una carrera piramidal como es en cualquier enfoque meritocrático, ¿no es cierto? Más personas en la base, menos personas llegando a la escala más alta, porque los niveles de exigencia son mayores, ¿no? Pero lo segundo es que otra vez el Estado no va a poder garantizarle a las familias que los profesores que están dando clases con sus hijos son los mejores. Capaz son, no lo sé, pero ya no puede garantizar eso. Así como el Estado ya no puede garantizar con el cambio de la SUNEDU que las universidades que están funcionando tienen condiciones básicas de calidad, ahora, con ese golpe en la meritocracia, el Estado no va a poder decirle a las familias: el profesor Mariluz es un profesor competente. Y estamos hablando, es decir, con ese enfoque, o esta ley claramente pone por detrás el interés de los estudiantes, de los escolares, y pone por delante el interés de, no todos los profesores, de algunos profesores. Sí, sin duda, porque es la práctica que está pasando en el Congreso, lamentablemente, ¿no? Yo siempre he dicho que el Congreso ha renunciado a hacer política, a sentarse a conversar con el otro, con el diferente, y ha antepuesto los intereses particulares, ¿no? Y esto es claramente un interés particular. Esta presión, Omar, ha sido una presión permanente desde que se aprobó la ley en el año 2012. Pero ¿de quién, Ricardo? Porque, a ver, escuchaba al secretario general del SUTEP y lo que decía es: oye, nosotros no estamos de acuerdo con esto, nosotros estamos de acuerdo con la meritocracia.
totalmente. Entonces, ¿quién está peleando por esto? Aquellos grupos pequeños que tienen una influencia en las bancadas o que están representando en las bancadas, como por ejemplo el FENATE, ¿no es cierto? Esta era la agenda que quería llevar. Esta agenda se ve truncada con el autogolpe frustrado de Pedro Castillo y por lo tanto se quedan sin agenda para avanzar en sus temas. El Congreso sigue haciéndolo. Lamentablemente, frente a la mirada al costado que hace el Ejecutivo, y bueno, tenemos ahora esta ley aprobada que es muy populista y además va a beneficiar a un grupo muy particular de docentes, que son los que, en el fondo, como muy bien lo has dicho, no creen en la meritocracia, que son los menos, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Porque recuerdo un reportaje, no sé si de Cuarto Poder, analizaban cómo les había ido a los congresistas del bloque magisterial justamente que habían participado en la carrera pública y habían jalado. Entonces, claro, no creen pues en la carrera porque habían jalado cuando quisieron entrar. Claro, no creen en el enfoque meritocrático en general, ¿no? Entonces creen que más bien deberíamos seguir con las carreras que se llaman de primera generación, es decir, esas carreras que se reconocen como carreras burocráticas, no meritocráticas, en la que tú logras por un conjunto de credenciales entrar a la carrera y permanecer ahí independientemente que estés siempre ganando incluso lo mismo y entonces exiges un incremento salarial, pero no hay ningún avance en tu propia carrera, ¿no? Entonces no creen en este enfoque, pero la alternativa que están dando es una alternativa que ya no sirve, ya se sabe que no sirve. Y cuando la presidenta Boluarte hoy tuiteó un mensaje en su cuenta de Twitter, dice, el gobierno se ha planteado, saluda a los maestros, ¿no? El gobierno se ha planteado revalorar la carrera docente. ¿Qué entendemos? Eso suena muy etéreo. ¿Tú sientes que en estos meses ya ha habido digamos, una estrategia para mejorar la educación? No, es una retórica, Yo he sostenido y sigo sosteniendo que en el campo de educación el gobierno de la presidenta Boluarte es la continuidad del gobierno del presidente Castillo. Y en ese sentido, dado que lo mencionas, los has estado mencionando, a la fecha, desde que se aprobó estos cambios a la SUNEDU, para muchos lo que significó la ley de contrarreforma universitaria, ¿cuál es el balance que tendríamos? ¿Cuáles son las consecuencias que ya son visibles? Lamentablemente ya hay dos decisiones que se fueron tomando, que adelantamos en su momento, que tienen que ver la primera con el cambio de composición en la Asociación Nacional de Universidades Públicas. El Ministerio de Educación es el que nombra a los presidentes de las comisiones organizadoras de las universidades públicas no institucionalizadas y entonces los cambio para cambiar la correlación de fuerzas y no tener una oposición ahí. Lo segundo, relajar los sistemas de sanciones a las universidades que han incumplido. Y lo tercero que va a pasar en cualquier momento, no quiero hacer futurología y ojalá me equivoque, es que van a relajarse las condiciones básicas de calidad para que puedan licenciarse las universidades con más facilidad. Entonces, ¿tú crees que en cualquier momento vuelven las universidades Bamba a las que se les quitó la licencia? Hay un alto riesgo que eso suceda. Tremendo. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta Gracias entrevista. a ti. Ricardo Cuenca, exministro de Educación, sobre estos temas que lamentablemente tienen un impacto no solo en el corto plazo, sino ya sobre todo en el mediano y largo plazo, porque tienen que ver con la educación de justamente los que se están formando en este momento.